Después de la muerte de Salomón, el libro de Primer Reyes nos cuenta la historia de varios reyes después del rey Salomón. En esta ocasión voy a dividir prácticamente los capítulos del 12 al 22, los voy a dividir en dos secciones. La primera parte del primer libro de Reyes, que era del capítulo 1 al 11, habló de la vida de Salomón. Ahorita, del capítulo 12 al 16, vamos a hablar de la historia en general de los reyes. De hecho, muchas veces la misma escritura dice, bueno, lo que hizo este rey está escrito en este otro libro, así que no lo voy a escribir aquí. Y así dice de todos los reyes este libro Primera de Reyes. Solo nos da como una cronología y hechos muy simples o tal vez los más relevantes, pero no los explica a profundidad, simplemente los menciona. Entonces, del capítulo 12 al capítulo 16 habla mucho de estos hechos. Y en el capítulo 17 hasta el 22 se detiene un poquito y nos empieza a contar historias más puntuales y llegamos a hablar de un rey llamado Acab y justamente la interacción que Acab, rey de Israel, tiene con Elías el profeta. Entonces vamos a dividir la sección justamente en eso. Los primeros, el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 sobre la historia de los reyes de Israel. Y del 17 al 22 la historia de Acab y Elías el profeta. Empecemos en el capítulo 12. Una vez que muere el rey Salomón, nosotros nos quedamos con su hijo Roboam. Y Roboam, viene la gente a él, viene el pueblo de Israel y dice, oye Roboam, y lo voy a leer tal cual, creo que lo tengo escrito. Tu padre agravó nuestro yugo, le dice el pueblo. ¿Podrías tú aflojarlo un poquito o alivianarlo un poquito? Porque tu padre puso varias cargas sobre nosotros. Y entonces Roboam les dice, ¿sabes qué? Lo voy a pensar, retírense y luego vienen tal día. Y Roboam consulta a los ancianos. Y los ancianos le dicen, si tú haces bien a Israel ahorita en el inicio de tu reinado, Israel siempre te recordará bien. Y como que a Roboam no le gustó mucho esa idea de quitarle yugo o cargas a su pueblo y entonces dice, bueno, no lo sé, y va con la gente joven, va con los jóvenes, dice la escritura, y les pregunta a ellos y les dice qué debería hacer, y la respuesta que les dan los jóvenes sobre lo que deben de hacer, les dicen, tú deberías decirle, yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces, ese es el consejo de los jóvenes, le dicen, diles, mi papá ya te puso yugo, yo lo voy a hacer todavía más fuerte. A ti te daba azotes, mi papá, yo te castigaré con escorpiones. Y si vamos ahí al pie de página en la escritura, la palabra escorpiones se refiere a látigos con aguijones. Entonces, Salomón acaba tomando consejo de estos jóvenes y eso es justo lo que le dice al pueblo. Cuando el pueblo se reúne, le dice, hey, mi papá les puso yugo, yo se los voy a aumentar. Mi papá les dio azotes, yo los voy a castigar con escorpiones, con látigos, con aguijones. Por supuesto, el pueblo no está contento, pero aquí empezamos a ver justamente la siguiente etapa de la historia del pueblo de Israel. Lo que pasa entonces es que Jeroboam manda a Adoram, que Adoram era la persona que estaba sobre los tributos, pero cuando lo manda, y no especifica, pero supongo que si es el de los tributos, supongo que lo mandó a cobrar tributo, aunque eso no lo especifica la escritura, pero era el de los tributos, lo manda. Y el pueblo lo encuentra y lo apedrea y lo mata. Entonces, ahí empieza justamente lo que vamos a conocer como la división del reino de Israel. Aquí oficialmente el reino de Israel, que ya habían traído como algunas divisiones, desde el rey David y todo eso, pero aquí es el punto donde sí se crea una división. El pueblo de Israel, que van a ser justamente las 10 tribus hacia el sur, se separan de las 2 tribus las 10 tribus hacia el norte, las 2 tribus hacia el sur, que son justamente Judá y Benjamín, las que están abajo, y las otras 10 son las que se quedan arriba, que es el reino de Israel, que rechazan a Roboam. Y entonces lo que sucede es que surge otro líder, Lo que pasa es que Roboam, en ese momento de agitación política en el que mataron a la persona que mandó a cobrar impuestos o tributos, Roboam decide ir a la guerra contra Israel. O sea, estamos en Judá, Jerusalén, recuerda la capital, estamos en Judá, en los reinos inferiores, y después él dice, bueno, pues vamos a atacar a las tribus de arriba, a lo que se va a conocer como Israel después. Y entonces hubo una persona Semaías, que lo detuvo, y esa ventana de tiempo la aprovechó Jeroboam
Jeroboam. Si tú te acuerdas del video pasado que hablamos de la vida de Salomón, la escritura, Primera de Reyes 11, el capítulo 11, al final nos describe los enemigos que el Señor levantó contra Salomón. Y uno de esos enemigos era Jeroboam. Y Jeroboam, como Salomón quería quitarle la vida, porque justamente era uno de sus, es que no quiero usar la palabra político, pero uno de sus líderes gubernamentales significativos. El rey Salomón tenía a Jeroboam como uno de estos líderes significativos. Y como se le hizo una profecía a Jeroboam de que él se iba a quedar con 10 de las tribus de Israel, Salomón trató de perseguirlo y matarlo. Entonces Jeroboam huyó a Egipto y cuando escuchó que Salomón había muerto, entonces regresó. Y en esta agitación política, justamente Jeroboam aprovecha para hacer su jugada. ¿Qué es lo que hace? Jeroboam piensa, ok, la gente de Israel, y ya acuérdate, aquí ya estamos hablando de dos reinos, estamos hablando de que los que siguen leal a Roboam son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, aquí en la parte de abajo de toda la tierra prometida que tenían, ¿no? Y arriba las 10 tribus que ahora se conocerán como Israel. Entonces abajo se llama Judá, arriba se llama Israel. Entonces Jeroboam, esta persona que regresa a Egipto aprovechando la inestabilidad política, dice, tenemos un problema porque ahorita Israel, los reinos de arriba, están enojados con Roboam, pero en algún punto llega el día del año en el que se tienen que ofrendar sacrificios y estas fiestas solemnes en las que el pueblo tiene que ir a Jerusalén, tiene que ir no estoy seguro si era Jerusalén en ese punto, pero tienen que reunirse. Supongo que sí, porque ya está el templo. Pero bueno, tienen que reunirse todos a ofrendar sacrificios. Y entonces él dijo, si van al rey, el rey los va a acabar gobernando otra vez. Así que mejor hay que evitar que ellos vayan a esas fiestas. Y lo que hace Roboam es que crea 2 becerros de oro. No uno, como en el libro de Éxodo, crea 2 becerros de oro. Y les dice, miren pueblo, aquí están los dioses que los sacaron de Egipto. Y aparte de construir los 2 becerros, nada más anoté eso, pero sí, construye, aquí está, 2 becerros de oro, empieza a instituir sacerdotes por él mismo, es decir, ya no los de la tribu de Leví, yo los que voy a decir van a ser sacerdotes. Y después también instituye sus propias fiestas. Es decir, en estos 2 altares podemos celebrar las fiestas. Yo ya hice... no mencioné esto. Construye altares también. Entonces, 2 becerros de oro, instituye sus propios sacerdotes, instituye sus propias fiestas e instituye sus propios altares. Recuerda que antes de entrar a la tierra prometida, el Señor les dijo, tú vas a ofrendar sacrificio donde yo te lo diga. Las ofrendas las van a hacer en el altar que yo señale. Por eso es que la gente tenía que reunirse una vez al año en ese altar. Ahí era donde iban a ofrecer los sacrificios. Pero Jeroboam se vio muy astuto porque dijo, bueno, si ellos tienen aquí donde ofrecer sacrificios, no van a tener que ir allá con el rey. Y entonces yo puedo ser su rey. Y eso fue lo que hizo. 2 becerros de oro, aquí están tus dioses que te trajeron de Egipto, pone sus propios sacerdotes, instituye sus propias fiestas y pone sus propios altares para que en esas fiestas la gente vaya ahí y no tenga que ir al altar y al lugar que había señalado Jehová donde se hacían las ordenanzas. Ponle que se organizó su propio capilla, barrio y hasta templo, solito él, ¿no? Algo así sería nuestra equivalencia moderna. Bueno, pues resulta que le resulta. Eso es lo fuerte. Ahí es donde ya se queda la división para siempre de los reinos del norte, y de los reinos del sur. Ahora, eso es el capítulo 12, del primer libro de Reyes. Cuando avanzamos al capítulo 13, se nos enseña que está Jeroboam, esta persona que se queda con las tribus del norte y que les instituye altares y becerros y todo eso. Estaba él frente al altar y llega una persona, un hombre de Dios, dice la escritura. Y este hombre de Dios profetiza que va a haber un Josías que llegará el punto en el que él sacrifique a los sacerdotes de Jeroboam en ese altar donde él está. Entonces Jeroboam está allí en su onda con el altar y llega un profeta, un hombre de Dios, y le dice, en este altar, en el futuro, se va a levantar alguien llamado Josías, que aquí en este altar va a sacrificar a tus sacerdotes. Y como señal te doy que el altar se va a quebrar y la ceniza se va a esparcir. Y entonces lo que hace Jeroboam enojado es que levanta su mano contra esta persona, pero en el acto dice que se le seca la mano. Y entonces al tiempo que se le seca la mano, el altar se quiebra y toda la ceniza se esparce, justo como el profeta o el hombre de Dios acababa de decir. Entonces Jeroboam se ve como,
pues ya con la mano seca, con el altar destrozado, ya pues lo único que le queda es pedirle ayuda a este hombre de Dios. Y este hombre de Dios ora por Jeroboam y Jeroboam se le es curada la mano, dice la escritura. Jeroboam a cambio dice, oye, pues te invito a comer y te invito y ven a mi casa también para que te dé un regalo. Fueron las palabras que utiliza Jeroboam. Y entonces él dice, no, porque el Señor me dijo que en esta tierra a la que vine no debo comer pan ni tomar agua, así que ya me voy. Y se fue. En esa misma ciudad, en ese mismo lugar, había una persona que las escrituras identifican como un profeta de Dios. Entonces, el primero era un hombre de Dios y este otro personaje que está entrando, las escrituras lo llaman como un profeta de Dios. Entonces, lo que pasa es que este profeta lo que dice, pregunta sobre a dónde se fue este hombre de Dios y entonces va a buscarlo, lo encuentra, le dice, oye, tú eres el hombre de Dios que vino de Judá y profetizó. Y esta persona de Judá le dice, sí, soy yo. Y entonces le dice, oye, bueno, pues yo creo en las cosas que has dicho y quiero invitarte a mi casa para comer y que estés. Y el hombre de Dios de Judá le dice no, porque Dios me dijo que no, en la tierra donde iba a hacer la obra que me pidió, no iba a comer pan ni beber agua. Y este profeta, o así lo mencionan las escrituras, esta persona le dice, bueno, pero a mí se me apareció un ángel y me dijo que tú podías venir y que podías comer y beber sin ningún problema. Y entonces este hombre de Dios de Judá le dice, perfecto, entonces sí voy. Lo que no sabía esta persona de Judá es que este profeta le estaba mintiendo. Nunca había visto un ángel que le había dicho que él te podía venir y comer. Entonces van a su casa, comen y todo eso. Y cuando están en este asunto, el profeta recibe como la palabra de Jehová para decirle al otro que rompió el mandamiento que Jehová le había dado de no comer ni beber donde iba a estar. Y por ende no iba a ser sepultado en el sepulcro de su padre. Entonces, bueno, el hombre de Judá, el hombre de Dios de Judá, se levanta, le preparan el asno y se va. Y lo que dice la historia es que en el camino lo encuentra un león y se lo come. La gente del pueblo encuentra el cuerpo y el profeta de Dios va a recuperar el cuerpo y lo entierra. Y el capítulo termina con él diciendo, yo quiero que cuando yo me muera me entierren con este hombre que vino a predicar al altar. Yo quiero que me entierren con él porque sé que lo que dijo se va a cumplir. Entonces es una historia bastante curiosa porque es un hombre que tiene mucha fe hacia algo que dijo esta persona, este hombre de Dios, pero al mismo tiempo lo hace romper los mandamientos de Dios y después quiere que lo sepulten con él porque creen lo que dijo. Es bastante confuso el asunto. Creo que hay lecciones interesantes, pero no las voy a abordar ahorita. Me vinieron varias ideas. Pero bueno, el punto es que pasa eso y el capítulo termina diciendo Jeroboam, al que se le había secado la mano y después se le dessecó, siguió en sus mismos caminos de iniquidad. Entonces, lamentablemente así sucedió la cosa. Ahora, en el capítulo 14, seguimos hablando un poquito de Jeroboam, el líder de Israel, el de aquí arriba, el que se le secó la mano y después se le puso normal, el que construyó los 2 becerros de oro, ¿ok? Ese mismo líder de las tribus del norte, el de las tribus de Israel, del reino de Israel. Entonces, Jeroboam, lo que sucede es que su hijo Abías se enferma y están preocupados y quieren mandar a buscar a un sacerdote, a buscar al sacerdote Ahías, pero él sabe que pueden reconocerlos a cualquiera ya sea de él o su esposa, entonces manda a su esposa pero disfrazada. Pero cuando entra la esposa, el profeta ya sabía de antemano que venía la esposa. Entonces le dice, ¿por qué te cubres? ¿Por qué ocultas tu rostro? Etcétera. Y al final los reprende. O sea, solo la mamá va. Y entonces estando con el sacerdote reprende a la mamá y le dice, pues sí, que han estado construyendo estatuas y becerros de oro, que han estado haciendo sus propias fiestas, que han establecido sus propios sacerdotes. O sea, toda la lista de las cosas malas que habían hecho, ¿no? Es que se podían reprochar. Pero lo que les dice es que va a haber 2 consecuencias principales, por lo menos identifiqué yo. La primera consecuencia tenía que ver con su hijo, que ahorita estaba enfermo. El profeta Ahías, el profeta Ahías les dice, bueno, lo que va a pasar es que cuando tú regreses a tu casa, mujer, en cuanto tú pongas un pie en la casa de la familia, tu hijo va a morir. Esa fue la primera cosa que advirtió. La segunda fue que eventualmente el Señor barrería la casa de Jeroboam y que no quedaría nadie de la casa de Jeroboam.
Jehová levantaría un rey que destruiría la casa de Jeroboam. Esa fue de las cosas que le dice. Y entonces, bueno, la mamá se regresa y cuando pone un pie dentro de la casa, el hijo fallece. Y eso... capítulo 14. Aquí está. Y entonces eso es lo que le predica. Ahora, avanza el tiempo porque ya no se nos cuenta más de la vida de Jeroboam y lo único que se nos dice es que muere Jeroboam y en ese punto empieza a reinar su hijo Nadab. ¿Vale? Ahora, nosotros podemos ver en estas historias toda la caída espiritual que tuvo los reinos del norte, las tribus de Israel del norte, pero también el reino de Judá tuvo un declive espiritual, porque lo que pasa es que Roboam, el hijo de Salomón, que se queda con las dos tribus de abajo, permite la idolatría y a los sodomitas, que en específico se refiere a ciertos rituales paganos con actos sexuales, que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, eso es lo que sucede. Roboam así deja al pueblo en la iniquidad y que bueno, ya habíamos empezado con Salomón con la idolatría. Ahora Roboam también la permite y también hay, aparte, no solo idolatría, sino también rituales que involucran la sexualidad para adorar dioses, ¿no? Y el capítulo acaba hablándonos que el rey de Egipto, Sisac, ataca a los reinos del sur, a Judá, y de hecho quita todo lo que Salomón, creo que no te conté, pero el video pasado, pero Salomón llega a un punto en el que empieza a hacer muchas esculturas de oro y entonces todo lo que hay en el templo es de oro y los escudos de su gente es de oro y todo eso. Bueno, el rey de Egipto, dice aquí el libro de Primera de Reyes, conquista y se lleva todo eso, se lleva todo el oro y Roboam, se tiene que construir cosas de bronce, ¿no? Que en el tiempo de Salomón el bronce y la plata no eran valiosos, pero pues le robaron el oro. Y ya acabamos ese capítulo, el capítulo 14, con la muerte de Roboam, el hijo de Salomón, que pues muere en iniquidad. Al menos el texto no dice nada de que haya cambiado al final. Y deja a su hijo Abiam. Y así es como acaba el capítulo 14. Ahora, vamos a entrar en la siguiente etapa. No es cierto. Bueno, sí, pero bueno, es que esto es un resumen que tengo que hacer yo porque el capítulo 15 y 16 de Primera de Reyes es bien confuso en líneas temporales, porque lo que pasa es que te trata de contar, y bueno, sí lo hace, o sea, sí te cuenta las historias de los dos reinos, tanto el del norte como el del sur, pero como llevan líneas cronológicas en base a los reyes, de repente te cuenta algo y se regresa como 20 años y luego se pone 5 años después y luego ya se regresa a donde estaba y luego te vuelve a contar qué pasó 15 años antes. Entonces es bastante confuso. Yo hice una tablita aquí para que pudiera mejor explicar y también entenderlo, porque yo llegué a un punto donde dije, no lo entiendo, si no empiezo a hacer dibujitos y anotaciones, ya me perdí, ¿no? Entonces, muy sencillo lo que pasa y lo que vamos a ver es la descendencia de los reyes, tanto de Roboam, bueno, Roboam aquí abajo en Judá, el hijo de Salomón, tanto de Jeroboam y lo que pasa con el reino en las tribus de Israel, en las 10 tribus aquí en el norte, ¿vale? Entonces, muy sencillamente, lo que pasa es que las generaciones de los reyes. Está Jeroboam aquí arriba, está Roboam aquí abajo. Lo primero que pasa es que se muere Jeroboam, es el primero en fallecer. No es cierto, perdón. El primero en fallecer es Roboam, el de aquí abajo, y deja a su hijo Abiam, que también es el que permitió la idolatría y todo eso. Y después muere Abiam, que solo dura 3 años en el poder. Es decir, te voy a ir diciendo mejor los años. Roboam duró 17 años. Y después dejó a su hijo Abiam, que también era inicuo, y ese duró 3 años. Y después vino su hijo, que se llamaba Asa, y Asa duró 41 años en el poder, pero él sí fue recto. Él cambió muchas cosas. Él, de hecho, quitó los ídolos, dicen las escrituras, quitó a los sodomitas también, etcétera, etcétera. Y dicen, de hecho, las escrituras que era de un corazón perfecto ante Jehová, que justo la semana pasada hablábamos de que es un corazón perfecto y me llamó mucho la atención que del rey Asa se mencionara que tenía un corazón perfecto para con Jehová. Ahora, eso es del lado de las tribus del sur. En las tribus del norte, mientras tanto, todo esto pasó, solo Jeroboam reinó. Pero cuando Asa entra al poder, el reino de Judá, Asa entra al poder, 2 años después, aquí en el reino del norte, se muere Jeroboam, que era el primer rey, el que hizo los becerros de oro, el que se le secó la mano y después ya se le puso bien. Se muere y deja a su hijo llamado Nadab. Y acuérdate aquí, porque aquí la historia, casi toda la historia va a ser del reino del norte, porque ahí es donde pasan todas las cosas casi de este libro. Acuérdate que a Jeroboam le habían dicho que su hijo se iba a morir tan pronto su esposa pusiera un pie en la casa. Pero 2, que
Jehová iba a levantar un rey que iba a acabar con toda la casa de Jeroboam. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de 2 años de que aquí abajo está este nuevo rey que es justo y recto y que quita los ídolos, aquí en el norte se muere Jeroboam y deja a su hijo Nadab, y aquí arriba siguen siendo inicuos. Y lo que pasa después de estos 2 años de que está reinando acá arriba, sí, justamente 2 años, resulta que hay una persona llamada Baasa que lo mata. Así, literal, es lo que dice el texto. Baasa mata a Nadab y tan pronto como adquiere el poder, se elimina toda la casa de Jeroboam. Él la manda a matar, supongo para evitar cualquier resurgimiento de linaje, de familiares o cualquier cosa. Entonces arrasa con toda la gente de Jeroboam y no queda nadie. Y él se queda como rey, Baasa. Creo que me equivoqué hace rato como lo dije. En este momento lo que sucede es que Baasa va a reinar un buen rato, reina por 24 años en Israel, aquí arriba. Lo que pasa es que en ese periodo de tiempo es que hay guerras. De hecho, siempre, desde que se dividieron los reinos, eso no lo mencioné, perdón, se me olvidó. Desde que se dividieron los reinos entre Judá e Israel, siempre estuvieron en guerras. Entonces, en este punto donde estamos aquí, donde está Asa aquí en el poder, que es recto, y Baasa, que está aquí arriba, que no es recto y que mató al hijo de Jeroboam para obtener el trono, aquí los reinos del sur, es decir, el reino de Judá, o sea, el rey Asa, hace un acuerdo con Siria en el que juntos atacan a Israel en la parte norte, es decir, el reino de Israel, las 10 tribus. Pero no se dan muchos detalles, como te repito, el libro de Reyes siempre dice, bueno, eso está escrito en el libro de este rey, así que no te lo voy a contar. Pero bueno, eso empieza a pasar, hay guerras entre ellos. Después lo que sucede es que este rey de aquí arriba, Baasa, sigue siendo inicuo. Y entonces va no me acuerdo si lo menciona como profeta o como hombre de Dios, pero es un hombre llamado Jehú. Y Jehú le advierte que lo que va a pasar con él es que llegará un punto en el que Jehová levantará a alguien que va a terminar con su casa. Y entonces lo que pasa después es que justamente después de reinar por 24 años, Baasa muere y deja a su hijo que se llama Ela. Ela reina por 2 años y mientras está reinando por estos 2 años resulta que hay una persona que era su comandante de la mitad de los carros, el comandante de la mitad de los carros. Y lo que pasa es que Ela, el rey de aquí arribita, estaba en la casa de su mayordomo, pues tranquilo, tomándose unos vinitos, y llegó este hombre llamado Simri, que era el jefe de la mitad del ejército de los carros, y lo mata. Y se asume él mismo rey. Y tan pronto como él se asume rey, manda a matar a toda la familia. No amigos, ni siquiera, él no dejó ni amigos, o sea, no solo mató a los familiares, no, amigos también. Nadie quedó para apoyar ningún resurgimiento. Ahora, cuando está pasando esto, esta persona llamada Simri, parece que la gente no lo quería mucho. Bueno, no lo sé, pero parece, y te voy a decir por qué. Porque nada más estuvo reinando 7 días cuando nombraron el mismo Israel aquí arriba, nombra como que a otro rey. Este otro rey era Omri. Y Omri, no sé, solo una R, pero no sé si es Omri o Omri. Bueno, esta persona lo que hace es que avanza una campaña para destruir a este otro rey llamado Simri. Entonces, Omri, Simri. Wow. Y lo que logra es sitiarlo, lo logra arrinconar hasta que queda solo en una ciudad y esta persona ya viendo que pues ya se le acabó la suerte, si quieres decirlo así, él solito se suicida quemando el lugar donde estaba habitando. Y de ahí hay un conflicto político que solo se menciona como que el pueblo no estaba seguro si quería a Omri o a otra persona llamada... Aquí estaba el nombre, ¿por qué no está? Tibni. Ajá, pero que al final se van con Omri, entonces Omri, la persona que pusieron como rey y que fue a sitiar a esta otra persona que había matado al otro rey, es un relajo esto, se queda como rey, esta otra persona. Y esta persona gobierna por 12 años hasta que le nace un hijo, o más bien se muere y su hijo se queda al poder que se llama Acab. Entonces, muy sencillo, te voy a decir súper rapidísimo todo lo que pasó aquí arriba. Bueno, lo de aquí abajo primero. Aquí abajo, después de Salomón, se queda Roboam, se separa el reino y se quedan aquí abajo. Roboam permite la idolatría, permite a los sodomitas. Su hijo Abiam también lo permite y su nieto Asa
lo limpia todo y es un hombre recto y reina por 41 años. Y en todos esos 41 años que reina él en rectitud, aquí arriba están hechos un relajo. Jeroboam hizo sus becerros, Jeroboam puso sus propios sacerdotes. Cuando se murió, siguió su hijo en iniquidad. Un profeta les dijo que pues iban a barrer toda su casa y entonces llega alguien, lo mata, se queda en el poder y después a ese otro alguien que sigue siendo inicuo, el profeta le dice también te va a pasar lo mismo y cuando muere deja a su hijo y a su hijo le pasa lo mismo y entonces se queda un rey llamado ya Omri y al hijo de Omri se queda después en el poder llamado Acab. Y ese rey es del que hablamos cuando hablamos de Elías el profeta. Entonces Acab era el hijo de un rey que no necesariamente había matado para tener el poder, sino más bien que la gente lo eligió para que derrocara al otro rey y que al final no lo mató porque se quitó la vida, pero pues sí, más o menos. Sí, es una historia de muchas muertes y de generaciones y familias enteras. Al final Acab se queda en el trono y estas son las historias que vamos a leer justamente esta semana con Elías el profeta, el rey de... Elías va a lidiar con el rey Acab, que es el rey de acá arriba, del norte, del reino de Israel y que es hijo de Omri y que también era toda una fichita también. De hecho, dicen las escrituras que era de los reyes que había habido antes, era el más inicuo, o sea, él superaba a todos los demás en su maldad. Y que de hecho el libro de Reyes dice eso muy seguido, entonces como que iban de mal en peor, cada rey como que hacía más cosas malas. Pero bueno, esa es la cronología hasta donde vamos. Aquí abajo sigue reinando Asa, que es un rey justo, que es el rey de perfecto corazón, dice la escritura, y acá arriba está Acab, que es el peor o el más malo de los reyes que había tenido el reino, ¿vale? En esa situación es cuando llegamos a la historia de Elías el profeta. Entonces está la historia de Elías el profeta, a partir del capítulo 17. Y lo que pasa con Elías es que Elías el profeta va a ver justamente este rey del norte, Acab, que es inicuo, y le dice, oye, pues ¿sabes qué? Va a haber una sequía y no va a llover hasta que yo lo diga. Y entonces Elías se le manda, o el Señor le manda, ir a un lugar llamado el arroyo Kerit. Y lo que pasa es que ahí los cuervos le llevan de comer. Se me hace súper interesante la idea de despertarte y que los cuervos te tengan el desayuno. Pero pues así vivió Elías un rato. Y entonces así estuvo un rato, bebía agua del arroyo, comía carne y creo que carne o también le llevaban pan los cuervos, ya no me acuerdo. Pero pasó un tiempo hasta que el Señor le dijo, bueno, ya es hora de que vayas a otro lado y lo manda a una ciudad llamada Sarepta, que seguramente ya te resuena un poquito porque es una historia muy famosa de la viuda de Sarepta. Y lo que pasa es que Jehová le dice, hey, vas a ir a Sarepta, te vas a encontrar una viuda y ella te va a dar de comer. Y Elías dice, bueno, y entonces va, bueno, no sé si dijo así, pero el chiste es que va. Y entonces Elías llega a este lugar de Sarepta, se encuentra a la viuda, y si no estás familiarizado con la historia, te la cuento muy rápido. Elías le dice, alimenta al siervo del Señor. Ella le dice, no tenemos nada, solo tengo para hacer 2 tortas, me parece, para mí, para mi hijo, y después de eso ya nos vamos a morir. Elías le dice, hazlo, pero primero hazme a mí de comer y después a tu hijo. Y el recipiente de harina y de todos los ingredientes que ocupabas jamás se va a agotar hasta que vuelva a haber comida en la tierra. Y entonces la hermana, iba a decir, bueno, sí, la viuda de Sarepta va y lo hace. Y le da de comer primero a Elías el profeta y después se dan cuenta que el recipiente que contenía la harina y las cosas para hacer la comida jamás se agota. Y bueno, hasta que la promesa dice hasta que vuelva a haber alimento porque estaban en una sequía. Después de eso, en ese mismo capítulo, el hijo de la viuda muere y como que se lo echa en cara a Elías. Pero Elías el profeta ora y hace algunas cosas. Dice que se tiende sobre el muchacho 3 veces y ora y al final el muchacho revive. Y la viuda dice, como en esto he venido también, no, en esto sé que hablas por Jehová y que eres enviado de Jehová, ¿no? Y en eso acaba el capítulo 17. El capítulo 18 ya nos narra que van 3 años de sequía. Y en estos 3 años de sequía, ahora Elías es enviado a hablar con Acab, el rey. Para esto, el rey tenía un mayordomo llamado Abdías. Y Abdías era un hombre justo. Entonces, el rey no era justo, pero el siervo sí, el mayordomo. Y mira, te voy a contar. Abdías tenía una esposa que se llamaba Jezabel.
Y Jezabel era una fichita. Es de esas mujeres de las que con todo respeto, pero no quieres que tu hijo se case. Esta mujer tenía la costumbre de mandar a quitarle la vida a los profetas. Era, pues, ya sabes, cosa de su día a día. Pero lo que pasa es que el mayordomo, que ya te estaba diciendo yo, llamado Abdías, era justo. Y entonces él a veces escondía a los profetas. Y entonces este hombre, la historia que tiene es que escondió y salvó la vida de 100 profetas, escondiéndolos en cuevas, 50 en una cueva y 50 en otra cueva. Y ese es el hombre, ese es Abdías, el mayordomo de Acab, que no es un rey justo, y su esposa menos. Pero bueno, entonces Elías le dice al Señor, ve a hablar con Acab, ya pasaron 3 años de sequía, vamos a arreglar esto. Y entonces Elías va a buscarlo. Y en esto, Acab, el rey, y su mayordomo, no me acuerdo si salen a buscar a Elías o salen a hacer otra cosa. Ya no me acuerdo ni por qué salieron. Pero el chiste es que van separados para buscar algo. Y Abdías, el mayordomo recto, se encuentra a Elías, el profeta. Y entonces Elías le dice, oye, pues voy a hablar con Abdías, que diga con Acab, el rey. Y Abdías, el mayordomo, le dice, no, ¿cómo crees? O sea, te va a matar y más bien, si tú me dices que lo quieres encontrar y yo le digo que venga y cuando venimos tú no estás, a mí me va a matar y yo no quiero que eso pase tampoco. Y entonces están en este diálogo cuando ya Elías le dice, sí, voy a estar aquí, ya es tiempo, me toca hablar con él. Y entonces, bueno, el chiste es que Abdías, el mayordomo, junta a Acab, el rey, junto con Elías, el profeta. Y entonces, Elías, el profeta, le dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer algo. Vamos a poner a prueba, no, es que no son sus palabras, pero básicamente viene este reto con los sacerdotes de Baal. Y lo que sucede, no, creo que profetas, son profetas el título que les dan, los profetas de Baal, sí. Y entonces lo que pasa es que dice Elías, ¿sabes qué? Trae a los 450 profetas de Baal y vamos a ver quiénes son los profetas de verdad. Y lo que va a pasar, porque ya llegan los 400 profetas de Baal y 450 profetas de Baal. Y entonces ya están todos ahí reunidos, el pueblo también observando. Y Elías dice, miren, vamos a hacer 2 altares, vamos a preparar 2 bueyes para el sacrificio, pero no vamos a prender el fuego del sacrificio. Y vamos a pedir a nuestros dioses. Y el dios que prenda el fuego en su altar respectivo, entonces ese será el dios verdadero. Y todos dicen, sí, así sea. O como dicen, me dio mucha risa. Bueno, no risa, pero me pareció muy curioso. Pero gritan, bien has dicho. Siento como que estaban muy animados por esa, no sé si apuesta o como sea que lo hayan percibido ellos o el pueblo. El punto es que los sacerdotes de Baal empiezan a hacer todo un show y bailan y todo eso. No sé si show fue irrespetuoso, pero bueno, el chiste es que hacen toda una ceremonia y hasta se cortan, dice la escritura que se cortan y cae sangre y todo eso, pero el altar no se prende, no hay fuego en el altar. Y entonces pasa todo el día y Elías dice, bueno, pues creo que pues, ya me toca, ¿no? Y entonces lo que hace Elías es que les dice, hey, tráigame 4, no me acuerdo si eran botes o qué pide de agua, y dice, y échenselo encima del altar. Y se lo echan. Y le dice, bueno, échenle otro. Y se lo echan. Le dice, bueno, échale otras 4 cubetas. Y echan. En total echan como 4 cubetas de agua y al altar todo ya estaba mojado. Y entonces Elías dice, bueno, ahí te va. Hace una oración y ¡fum! Que se prende el altar ahí. Y la gente cae al suelo y la gente se asusta. Bueno, no sé si se asustan, pero sí, porque dice que temor. Pero bueno. Y entonces lo que hace, creo que, no sé si estaban intentando huir, pero Elías les dice al pueblo, hey, que no se vayan los sacerdotes de Baal, porque todo, o sea, la gente reconoce, ok, Jehová es Dios, ya nos quedó claro, ya no vamos a cuestionar ese asunto. Y entonces Elías dice, bueno, agarran a los sacerdotes y los llevan a no me acuerdo qué arroyo o río, y ahí los, degollan a los 450 sacerdotes. Y Elías va a hablar, no sé si va a un lugar específico, pero no me acuerdo cuál es. El chiste es que habla tantito con Acab, el rey, y al final la sequía ya se para. Entonces ya se acaba la sequía. Eso es el capítulo 18. Ahora el capítulo 19, Acab, el rey, que no era recto, le cuenta a su esposa que era menos recta. Y la esposa, pues como que no le cae muy bien Isaías, porque para empezar me parece que la esposa es la que introduce como la adoración a Baal, al reino. Ajá, entonces no, o sea, era más como
como su religión de esta mujer. Entonces, pues cuando se entera de que pues Elías hizo esto y pues los sacerdotes fueron degollados y eso, pues supongo que no le cayó muy bien. El chiste es que manda amenazar a Elías diciéndole, mira, Dios me castigue si para el día de mañana a esta misma hora tú no estás igual que esos sacerdotes. Y entonces Elías teme por su vida y se va, huye a Berseba. Y en Berseba, Elías se queda dormido y cuando despierta hay un ángel que le ministra 2 veces y lo que pasa es que le prepara de comer. Entonces Elías despierta y ahí está pues la comida cocidita, calientita, lo que sea. Y Elías come, se vuelve a dormir. El ángel lo vuelve a despertar después y otra vez come. Y así es como el ángel lo ministra, para que pongan mucha atención. ¿Ves? Qué chulada llevar el desayuno. ¿Ves? Eso es ministración. Y entonces lo que sucede es que el ángel le dice, bueno, aliméntate bien porque te espera un camino largo. Y entonces, acabando de comer, Elías va hacia Oreb. Y camina 40, o bueno, el trayecto le dura 40 días y 40 noches donde Elías no come ni bebe agua. Esos son ayunos, ¿ves? Esa es ministración y esos son ayunos. Y entonces, una vez estando Elías ahí, habla con el Señor y ahí es donde viene esta escritura bastante conocida que había un viento, pero Jehová no estaba en el viento y había un terremoto y Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego y detrás del fuego la voz de Jehová. Y ahí es donde pasa esta escritura conocida. Elías, que es un momento que me parece muy, muy especial de las escrituras o al menos de esta semana de lectura. Me pareció muy, sí, hasta tal vez no solo sublime, sino solemne, es la palabra que estoy buscando. Porque Elías va con el Señor y le dice, ya los profetas, ya no hay profetas de Jehová, solo yo he quedado y a mí me están buscando para matarme. Y entonces, no sé, yo veo ese diálogo que de hecho Elías le dice 2 veces, de acuerdo al registro, le dice exactamente eso a Jehová. Y puedes sentir la soledad del profeta, diciendo, pues ya, te lo puedes imaginar, o sea, Elías estuvo viviendo solo, aislado en la naturaleza, con cuervos y un arroyo. Después fue a Sarepta. Y después ahora tiene que huir otra vez porque lo están tratando de matar. Y entonces parece que no hay victoria, ¿no? O sea, hicimos la sequía, duró 3 años, luego hicimos este gran reto con los profetas de Baal, les ganamos y ahora resulta que también tengo que huir todavía, ¿no? Podemos sentir el dolor de Elías. Pero bueno, lo que pasa es que el Señor le dice, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a llamar o vas a ungir a tal persona como el rey de Siria, a tal persona como el rey de Israel y a tal persona lo vas a ungir para ser el siguiente profeta en lugar de ti. Y entonces ya Elías, ya con esas instrucciones, ya se va y en ese regreso o en ese viaje se encuentra a Eliseo, que justamente es quien el Señor le había dicho que lo llamara para ser el siguiente profeta, y Eliseo empieza a acompañar a Elías desde entonces. Ok, espera, es que me estoy confundiendo un poquito dónde vamos. Ok, ya entendiendo dónde vamos. Ahora, viene la historia. Seguimos hablando del rey Acab, el rey de... y que de hecho esto que acabo de mencionar es lo que viene en la lectura del Ven Sígueme y esto que viene ya no. Pero lo que viene después es un problema con Siria. Ahorita vimos los rollos los tratos entre Acab, el rey de Israel, la parte norte, y Elías, el profeta. Ahora vamos a hablar del rey y un conflicto que tuvo con Siria. Resulta que hay una persona llamada Ben-Hadad, que es el rey de Siria, y lo que él hace es que, y en este punto tengo entendido históricamente que lo que pasa es que Israel paga tributo. Bueno, de hecho lo dice también la Biblia. Israel tiene que estar pagando tributo a Siria. Y entonces llega el punto donde esta persona Ben-Hadad le dice a Israel, oye, pues yo quiero más tributo, quiero esto y esto y esto, y se pone muy estricto en sus leyes. Quiero tu oro, quiero también dice tus mujeres y tus hijos. Y entonces el rey Acab consulta con sus ancianos y los ancianos le dicen, no, pues a volar a ese cuate, ¿cómo nos está pidiendo eso? Y entonces Acab le responde, no. Y el rey de Asiria le dice, híjole, me castigue Dios si no te hago destruir todas tus ciudades, ¿no? Y entonces
se empiezan a preparar para la batalla, los del reino de Acab, que está aquí arriba. Ahora, hay cierta persona que se menciona también en las escrituras como un hombre de Dios que viene a Acab, el rey, y le dice que Jehová los va a entregar a los sirios en sus manos. Y entonces Acab le pregunta cómo y quién va a dirigir o cómo. Y él le dice los jóvenes de los príncipes de los pueblos, o de las provincias, perdón, en lugar de pueblo, dijo provincias. Y entonces reclutan esas personas, se preparan para la batalla, avanzan hacia Siria, avanzan hacia atacar al rey de Siria y lo vencen. Y el rey de Siria tiene que salir huyendo en una mula, creo, bueno, no sé qué, sale huyendo. No creo que sea muy rápida, pero bueno, sale huyendo. Y entonces le dice, se le acerca justamente este profeta al rey y le dice, bueno, muy buena victoria. En un año Siria va a venir contra ti, así que, ¿qué es lo que vas a hacer? Observa bien qué vas a hacer desde ahora porque en un año viene Siria. Y entonces en un año resulta que Siria sí sale efectivamente y acampa para luchar contra Israel. Lo que pasa es que los sirios decían Jehová es un Dios de las montañas. Entonces para vencer a Israel tenemos que ir a un terreno llano, a un terreno plano, para que no puedan ganar porque Jehová es rey, es Dios de las montañas. Y entonces lo que hacen es que se van a un terreno muy plano y muy llano, e Israel va y acampa enfrente de ellos. El pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, bajo la dirección del rey Acab. Y entonces, creo que es un hombre de Dios también que habla con Acab, porque están en el campamento 7 días, y los sirios eran muchísimos, dice la escritura que eran muchísimos. Y entonces, en el séptimo día, después de haber acampado 6 días, en el séptimo día, el profeta o un hombre de Dios se le acerca a Acab y le dice, los sirios creen que esta vez van a ganar porque dicen que Jehová es de las montañas y ahora estamos en llano, entonces no va a poder ganar Israel. Pero Jehová les demostrará que él es rey. O que él es Dios, perdón, creo que es la palabra que ocupa. Y me gusta mucho porque es como, sea en montaña, sea en llano, sea donde sea, Jehová tiene el mismo poder. No le puedes mover nada a la configuración de la vida donde desactives el poder de Dios. Y entonces lo que pasa es que justamente se enfrentan, Israel gana y el rey de Siria se va a refugiar a una ciudad que aquí anoté el nombre, pero ya no sé dónde quedó. Afec se llama la ciudad, el lugar. Se encierra en Afec, pero también lo que pasa es que Israel tumba los muros hacia adentro, se colapsan y aplastan al ejército. Y entonces los reyes de Siria dicen, ¿sabes qué? He escuchado que el pueblo de Israel o los reyes son muy misericordiosos, así que vamos a la bandera blanca, ¿no? Diríamos en nuestro tiempo. Entonces saca la bandera blanca y a ver si tienen misericordia de nosotros. Los reyes estaban escondidos en un lugar, ¿no? En un rincón. Y entonces salen los reyes de Siria y el rey Acab, que de nuevo es esta persona que no es recta, que es inicuo, que tiene su esposa que es peor, en sentido de iniquidad. Él les dice, ok, ¿sabes qué? Te voy a dejar vivir, pero si hacemos un trato. Y el trato es que las ciudades que ya mi padre había conquistado de Siria, su padre Abiam, hijo de Jeroboam, nieto de Salomón, le dice, bueno, mi papá, esta persona ya había conquistado algunas ciudades, las quiero de vuelta, quiero que tú reconstruyas esta ciudad que destruiste o no sé qué. El chiste es que hace un acuerdo por ciudades. Y el rey de Siria dice, órale, va, lo hacemos, hacen el trato y el rey de Siria se va. Sin embargo, hay algo que pues es un poquito difícil de tragar, porque lo que pasa es que la escritura dice que hay un profeta que va entre la gente y le dice a alguien, oye, por favor, golpéame, y la persona se niega, y entonces él dice, no sé si le dice algo de que no quisiste apoyar al profeta o algo así, no me acuerdo, que le dice, el chiste es que esta otra persona se lo come un león. Y entonces este profeta vuelve a ir con otra persona y le dice, hiéreme. Y entonces el otro dice, bueno, pues está bien, lo hiere y el profeta se venda los ojos para que el rey no lo reconozca. Y entonces se le acerca al rey en el camino y le dice, oye, yo estaba en la batalla y estaba alguien conmigo y traía una persona y me dijo, te encargo a esta persona, o si se desaparece cuando yo regrese, vas a pagar tu vida por la suya, o un silicio de plata, que en ese tiempo era mucho dinero porque con 2 te comprabas todo un monte. Pero bueno, le dice o tu vida o el mucho dinero. Y entonces este profeta, en esta interpretación que se cubrió los ojos para que el rey no lo reconociera, le dijo, pues eso, como esto fue lo que me pasó en la guerra. Y el rey le dice, pues pobre de ti, pues ahora es tu vida por la suya, porque pues no te pusiste vivo, pues
tu acuerdo. Y entonces el profeta se descubre el rostro, el rey lo reconoce y el profeta le dice: así pasará contigo porque hoy dejaste ir al enemigo que Dios había puesto en tus manos, el rey de Siria. Así que será tu vida por la suya y tu pueblo por el tuyo. En otras palabras, como tú no mataste al rey de Siria, aunque estaba en tus manos, tú morirás en lugar de él. Y como no destruiste a su pueblo, tu pueblo morirá en lugar del suyo. Y entonces el rey Acab se va triste a su casa. De hecho, dice que se va triste y enojado. Y esto es el capítulo 20. El capítulo 21 es la historia de un hombre llamado Nabot. Ahora, seguimos en esta parte norte de Israel y estamos con el rey Acab. Este rey que tuvo esta sequía con Elías, este rey que tiene a su esposa, este rey que no mató al rey de Siria, aunque lo tenía en sus manos. Entonces resulta que Acab le gusta muchísimo una viña y va con el dueño de esta viña y le dice: oye, Nabot se llamaba. Entonces le dice: oye, Nabot, quiero que me vendas esto, o sea, yo te la puedo cambiar por una viña mejor o te la compro al dinero que me digas, yo soy el rey. Y Nabot le dice: no, porque es la herencia de mis papás. Y entonces el rey Acab se molesta, se pone triste y se va a su casa y no come pan y no toma agua y no sé qué. O sea, estaba muy deprimido, pues. Y se acerca a su esposa, Jezabel, la que no era muy amable, ni linda, ni amigable con los profetas. Y entonces le dice: oye, ¿por qué andas triste? Y el esposo le dice: bueno, pues resulta que yo quería esta viña, pero este hombre, Nabot, me dijo que no, que porque es la herencia de sus papás, que el patrimonio. Y entonces esta mujer le dice: oye, pero tú eres el rey, ¿no? ¿Quién te puede decir que no a ti? Entonces le dice: anímate, yo voy a ver qué hago. Y lo que hace Jezabel es que toma el sello del rey, y el sello, no sé si operaba igual en ese tiempo, pero el sello es un anillo que solo el rey podía poner, que solo tenía el rey, y entonces podía ponerlo como sello en los comunicados y sabían que venía de él porque traía el sello que solo el rey tenía. Pero bueno, el chiste es que esta mujer falsifica estas comunicaciones y toma el sello del rey y las pone como si fueran del rey. Y entonces manda a decir a los ancianos: hey, vamos a hacer un día de ayuno y esta persona llamada Nabot la van a traer al frente. Y van a encontrar 2 hombres perversos que testifiquen en contra de él. Y entonces los ancianos hacen eso, convocan un día de ayuno, no sé cómo sea esa cosa, o sea, en ese tiempo. Y traen a Nabot, y traen a 2 hombres perversos. Y estos 2 hombres perversos testifican en contra de Nabot. Y dicen que ha blasfemado contra el rey y que ha blasfemado contra Dios. Y ya te acordarás tú, si recuerdas la historia de Jesucristo y los judíos, ¿qué le querían hacer cuando blasfemó? Exacto, apedrearlo. Entonces, esta persona inocente llamada Nabot es acusada por falsos testigos, y como eran 2 y por boca de 2 testigos se decide todo asunto, el pueblo lo toma y lo apedrea y lo mata. Y ahora Jezabel va con su esposo, ya que le dan las noticias: ya matamos a este hombre. Jezabel va con su esposo y le dice: felicidades, acabas de ganarte un terreno. Y entonces Acab, el rey, se pone feliz y entonces va a ver el terreno. Pero pues la maldad no puede existir sin que Dios lo sepa, ¿verdad? Entonces Elías el profeta vuelve a aparecer. Jehová le habla a Elías el profeta y le dice: fíjate que pasó un asunto muy feo con esta persona llamada Nabot y el rey, hay que ir a hablar con él. Y entonces Elías va a hablar con el rey y le dice pues lo que hizo, ¿no? Y lo reprende. Y al final Elías le dice que justo lo que hemos visto en los otros reyes de este reino del norte: va a venir un rey, va a quitarte el trono y va a destruir a toda tu casa. Y entonces Acab se pone muy triste. Y Acab se va a su casa. Y de hecho quiero leer justamente, creo que aquí lo tengo. No, es que lo vamos a analizar más adelante, por eso no lo tengo tan detallado aquí. Pero básicamente, le dice eso. Y también le advierte que los perros, una vez que le dice: tú, rey de Acab, cuando mueras, los perros lamerán tu sangre,
tu misma sangre, de la misma manera que lamieron la sangre de Nabot, el que tú, pues no, tú mandaste a matar, sino tu esposa, pero al final no te detuviste en aprovechar la situación de quedarte con su casa, ¿no? Con su viña, perdón. Y entonces, lo que pasa al final del capítulo 21 es que Acab se arrepiente y Acab pone cilicio y no sé qué tanto, no recuerdo exactamente todos los procedimientos del ritual que se hace, pero el chiste es que se humilla mucho y se arrepiente. Y al final, Jehová habla a Elías diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino que en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ahora, ese es el capítulo 21. Llegamos al capítulo 22 y el último. Resulta que para este punto, el rey de abajo, el rey de Judá, que su nombre era Asa, muere y ahora está su hijo. Acuérdate, Asa era el rey justo, el rey cuyo corazón era perfecto delante de Dios. Reinó 41 años y fue recto y eliminó idolatría en Israel. Bueno, en su gran parte. Se muere y en el reino del sur queda su hijo llamado Josafat, o Josafat, como lo pronuncian ustedes. Y entonces Josafat va a ver a este rey del norte llamado Acab y le dice: oye, vamos a aliarnos contra Siria. Y dicen: ok, perfecto, vamos a hacerlo. El chiste es que Josafat le dice a Acab: quiero que consultemos a Jehová en esto. Y él dice: sí, perfecto, yo traigo a mis sacerdotes. Y entonces trae a sus sacerdotes y todos les dicen a ellos: vayan, porque Jehová los va a entregar en sus manos. Y entonces Josafat, el reino del sur, que era recto igual que su papá, dice: oye, ¿y ya son todos tus profetas o hay alguien más a quien deberíamos preguntarle? Y este hombre de aquí arriba llamado Acab le dice: bueno, hay una persona más, pero es un profeta que no me agrada mucho. Y yo pensé que iba a decir Elías, pero no. Yo dije: sí, ese es el que no te agrada, el que te dice la verdad. Pero bueno, el punto es que llaman a una persona llamada Micaías. Y entonces Micaías le dice a Acab, a Josafat: oye, mira, este otro profeta, pero él siempre profetiza en mi contra, o sea, siempre me dice que me va a ir mal o esto, entonces casi no me gusta consultarlo, ¿no? Bien conveniente. Y entonces Josafat le insiste y le dice: pero tráetelo, por favor, hay que hacerlo. Y en lo que están trayendo a Micaías, la persona que trae a Micaías, el profeta que no le cae bien al rey, le dice: oye, todos los profetas ya dijeron que sí va a irle bien, no le vayas a decir que no. Y entonces Micaías le dice: yo no voy a decir lo que yo quiera decir, yo voy a decir lo que Jehová me diga que diga. Que es una lección muy bonita, si la quieres revisar ahí, ahí está la frase y me encanta en el capítulo 22 de Primera de Reyes. El último capítulo. Y entonces lo que pasa es que llega este profeta, le preguntan y dice: no, sí, Israel va a triunfar. Y el rey como que no le cree, ¿no? Le dice: a ver, ¿cuántas veces te voy a tener que hacer jurar para que me digas la verdad? Y ya el profeta le dice: bueno, sí, ya la verdad es que no van a triunfar. Y entonces el rey Acab le dice a Josafat: ¿ves cómo siempre anda diciendo cosas malas de mí, no sé qué tanto? Y el chiste es que el profeta ya en confianza ya les empieza a decir: bueno, la verdad, lo que yo vi es que el pueblo de Israel va a quedar, sí, no vas a ganar. Y estaba Jehová, y de hecho le dice que tuvo una visión. Este profeta dice: tuve una visión, Jehová estaba como en un concilio y preguntó: ¿a quién enviaré para hacer que Acab vaya a la guerra? Porque de hecho, bueno, ahorita vamos a ver por qué queríamos que pasara esto. O bueno, porque se supone que queríamos que pasara eso. Y entonces se supone que en este concilio hay alguien que se levanta y dice: yo puedo hacer que Acab vaya a la guerra. Y Jehová le pregunta: ¿cómo es que lo vas a hacer? Y este otro ser le responde: bueno, voy a confundir a todos sus profetas y decirles que sí vayan. Y entonces me llama mucho la atención estoy buscando justamente... No lo escribí. Es que, bueno, ni modo. Lo que le dice es que los profetas, justamente, Jehová hizo venir sobre tus profetas un espíritu de engaño y entonces te han dicho algo que realmente no es cierto. Y entonces hay un profeta llamado... Sedequías, que es uno de estos que dijo que sí les iba a ir bien. Y entonces es bien curioso porque Sedequías se le acerca al otro profeta que le está diciendo no les va a ir bien y le da una cachetada y le dice: ¿cuándo yo perdí el espíritu de Jehová para hablar? Y es como de:
No lo sé, pero con golpes creo que ya definitivamente es obvio que no lo traes mucho, ¿no? Pero bueno, el punto es que lo encierran. Este profeta Micaías, que dijo no van a ir a Israel, no van a ganar, lo encierran y el rey se va a la guerra. Y el rey, lo que pasa es que se disfraza como soldado, el rey de Israel, y el rey de Judá, llamado Josafat, es el que va como en calidad de rey, en imagen, ¿no? Y entonces cuando se están acercando a Siria, lo que el rey de los sirios le dice a su gente, le dice, hey, no vayan a matar a nadie, nuestro enfoque principal es el rey de Israel, es decir, Acab, el que estaba disfrazado. Y entonces cuando ven que es Josafat, el rey de Judá, no le hace nada, pero entre la batalla una persona, un arquero, le dispara justamente al rey que iba disfrazado de soldado y le atraviesa una parte de su armadura. Y el rey se retira, pero al final muere y la batalla se queda así como pues ya nadie la ganó, me parece Israel se retira. Bueno, entonces ganarían los sirios. Y se retiran y al final regresa a Israel y los perros lamen la sangre de Acab en Samaria una vez que ya está muerto. Entonces se acaba cumpliendo la profecía que le dio Elías por haber matado o haber dejado que su esposa matara y haberse aprovechado de la situación de que su esposa mató a Nabot. Y el relato acaba diciendo que después de la muerte de Acab entra una persona llamada Ocosías, que era el hijo de Acab, y al final acaban reinando Josafat. No, después de Josafat todavía entra alguien más, me parece. Joram. No, pero Joram ya estoy confundido ahí. Pero bueno, el chiste es que acaba diciendo, bueno, va a haber estos reyes y ya se acaba el libro en esa parte. Es un libro bastante interesante, tiene historias muy buenas, aprendemos de toda la iniquidad que hubo en Israel, cómo se separó el reino, aprendemos de Elías el profeta, aprendemos de su ejemplo de rectitud y rumbo al final también aprendemos de un profeta que está dispuesto a levantar la voz incluso cuando otros profetas, todos los demás están en acuerdo de algo. Entonces trae lecciones interesantes y esa es la historia del final del primer libro de Reyes.